Quiero compartir en este día el tema Abel, un hombre espiritual. De eso quiero hablar hoy. Abel, un hombre espiritual. La semana pasada vimos a Abel, un hombre de Dios. Hoy día un hombre espiritual. La Biblia comienza diciéndonos aquí, Abel, por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En la Biblia, el sacrificio o los sacrificios siempre tienen que ver con la adoración a Dios. La adoración de ofrendas para con Dios. Lo vemos en la Biblia antes de la ley, lo vemos durante la ley y lo vemos después de la ley. El hombre haciendo una ofrenda para con Dios. La adoración por medio de las ofrendas es una demostración de amor, de gratitud. La Biblia enseña que Dios dio a su Hijo por amor. La adoración en la Biblia tiene necesariamente que ver con sacrificio. Siempre. La adoración está relacionada abiertamente con el sacrificio. Así que vamos a ver hoy Abel, un hombre espiritual. Tú tal vez te preguntas, ¿espiritual por qué? Es muy claro, lo vemos en el mismo versículo, porque este hombre ofrece el sacrificio a Dios por fe. La fe fue lo que a él le motivó. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, la fe. Es impresionante. Esa es una de las palabras más cortas en la Biblia, pero la más potente. Si es que nosotros la llevamos a cabo. El Señor Jesucristo dijo que si por fe nosotros podemos decir a este monte, monte, muévete, el monte se va a mover. Fe. La fe, como se dice por allí, mueve montañas. Así que este hombre fue un hombre espiritual porque él ofrece un sacrificio a Dios por fe. Por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sacrificio. Este hombre demostró haciendo un sacrificio. La palabra sacrificio viene del hebreo sabaj, que significa matar un animal, por lo general en sacrificio, ofrecer, sacrificar, sacrificio, víctima, degollar, matar. Eso significa la palabra sacrificio en el hebreo. Quiero en este momento mostrar un pasaje en donde aparece por primera vez en la Biblia la palabra sacrificio. Vale decir, vamos a aplicar la regla de la primera mención en la Escritura. Y se encuentra por primera vez en la Biblia esta palabra sacrificio en el libro de Génesis y el capítulo 46. Observemos. Y es muy interesante el contexto. Muy interesante. Por lo interesante quiero compartirlo. 46. La primera mención, la primera vez que se menciona esta palabra sacrificio.
Salió Israel, Israel es Jacob. Jacob es un nombre primitivo, ¿verdad? Jacob ya sabe lo que significa, un hombre pillo, engañador, un montón de cosas. Pero cuando Dios tiene un encuentro con él, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y Jacob es interesante que cambia su personalidad. Le dejó ser el niño que era antes para pasar a ser un hombre espiritual. Y es cosa que tenemos que entender eso. Entonces, salió Israel con todo lo que tenía y vino Berseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Muy interesante porque su abuelo, Abraham, fue a este mismo lugar a adorar a Dios. La primera mención, la primera vez que la palabra sacrificio se menciona en la Biblia, se encuentra aquí, en Génesis capítulo 46, en el versículo 1. La primera vez que aparece la palabra sacrificio. Ahora, es interesante. Jacob va a ese lugar, Berseba, a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Tenemos que saber la historia. ¿Por qué razón? Él acaba de oír la noticia de que su hijo José vive. Y cuando los hermanos de José le dicen, José vive, nuestro hermano está vivo. Él dice, usted me está tomando el poco pelo que me queda, ¿verdad? Y luego mira todos los carros, todas las donaciones que José le envió y el faraón, este hombre llamado Israel, dice, yo creo que es cierto. Y va, bajo ese contexto, va hasta Berseba a ofrecer sacrificios en gratitud, en amor, en agradecimiento al Dios que él creía que era el mismo Dios que creía su padre y su abuelo. Interesante. Así que Jacob o Israel va a ese lugar a ofrecer sacrificio, pero va también para preguntarle a Dios si él puede o no descender a Egipto. Para el hebreo, en toda la Escritura, como para el creyente, no debemos descender a Egipto. Israel estaba en la altura y literalmente Egipto estaba más bajo. Nosotros como creyentes no debemos ir al mundo, aunque vivimos en él, no tener la práctica del mundo. Y Jacob o Israel le pregunta a Dios, ¿es correcto que yo vaya a esa ciudad? Egipto. Es muy interesante. Es muy importante que nosotros aprendamos a entender la historia de qué es Egipto. Egipto ha dejado todo el paganismo hasta el día de hoy que está vigente, que comenzó en Egipto. Muchas cosas interesantes. Oí a una persona entendida en la semana pasada que estaba hablando acerca de la miel. La miel de abeja es uno de los elementos que no necesita refrigeración y que dura muchos años. Pero eso no es tan interesante. Lo importante e interesante fue que cuando algunos se metieron a las pirámides encontraron miel con miles de años y estaba intacta. En Egipto, algo interesante que aprendí. Dios le responde a Israel allí en Berseba. ¿Cuándo le responde Dios? Esa es la cuestión. Muchas veces nosotros vamos a Dios pidiendo sin humillación, sin gratitud, sino que exigiendo a Dios, Dios, dame esto otro y dámelo inmediatamente, porque lo quiero al tiro.
Yo al leer este pasaje, esta relación que tenía Israel con Dios, me doy cuenta que Dios le responde después de haber visto los sacrificios que este hombre hace a Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 46 del Génesis. Recuerde que estamos hablando de la palabra sacrificio. 46, versículos 2 y 3. Y habló Dios a Israel. ¿Cuándo? Volvamos al 1 para que no perdamos la línea, la idea. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Observen, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Una vez que este hombre ofrece el sacrificio a Dios, Dios le da la bendición. Le da la confirmación y le dice, anda ya, porque de ti voy a hacer una gran nación. 70 entraron a Egipto, de los lomos de este hombre llamado Israel. Dios bendice a Jacob, le da la bendición y le dice que descienda con tranquilidad a Egipto. Observemos, versículo 4. 4, agrega Dios, yo descenderé contigo a Egipto. Mire qué interesante. Yo, le dice Jehová Dios, descenderé contigo a Egipto. Va a decir, tú no vas a ir solo. Yo voy a ir contigo y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Dios va a ir contigo, Carlito y Quitos. Estaba medio asustado anoche y yo le dije, cuando los cocodrilos me persigan, yo voy a correr más rápido que tú. Y me puso jajajaja. Cuando uno va con Dios, no importa lo que pase, hermano. Dios y yo somos mayoría. Y eso tenemos que tenerlo aquí, muy metido aquí. Así que, qué tremenda bendición viene después de haber buscado la humillación y buscar a Dios y su bendición. Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame tu voluntad. Pero primero tenemos que buscarle. Y cuando le buscamos, el que a mí viene no le echo fuera. Y Dios nos va a bendecir y Dios bendice a este hombre tremendamente. Tremendamente con lo que le dice aquí. Versículo 5. Me da la impresión que ustedes no lo van a leer en sus casas. Entonces, ¿cuándo viene la bendición? ¿Cuándo viene el apoyo de Dios? Después de haber ofrecido sacrificio a Él. Después de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vemos? Hermanos, aquí yo veo abiertamente que el sacrificio es bíblico. ¿Cuándo? Cuando yo busco a Dios para solicitar algo de Él, es bíblico. Veamos con este hombre llamado Israel. Bajo el sacrificio bíblico que él hace, Israel recibe paz de parte de Dios. Yo voy a descender contigo, yo voy a ir contigo. Entendamos, por favor. Israel es un hombre de ganadería, que no tenía mayormente importancia para descender a un país que lo tenía todo. Así que Dios le dio paz a este hombre con las palabras que recibe de Dios. No solamente eso, Dios le dio seguridad. Yo voy a ir contigo y haré una gran nación de ti. Y otra cosa interesante, hermano, que Dios hace cuando el varón de Dios busca a Dios de corazón. Dios bendice la familia de Israel. Mire qué maravilloso. En los versículos que encontramos allí, en la Escritura, 5 al 7, dice,
Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob. Recuerde que Jacob ya estaba viejito. Y a sus niños, a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos con sus hijas, a las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo a Egipto. Qué interesante. Pero en este mismo capítulo vemos cómo Dios bendice esta gran familia de este hombre llamado Israel. En el capítulo mismo, 46, versículo 28. Veamos versículo 28. Dice, y envió Jacob a Judá, a su hijo Judá, delante de José. 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José. Qué interesante a quién envía. ¿A quién envía? Podría ser cualquier otro hijo, pero envía a Judá delante de José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. Y lloró sobre su cuello largamente. Habían pasado muchos años en que José no veía a su padre. Muchos años. Entonces Israel dijo a José, imagínense lo que el padre le dice al hijo después que lo ve. Muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué impresionante. Qué impresionante lo que le dice. 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Ahí encontramos, hermanos, que gracias a la bendición de Dios, este hombre pudo descender con toda su familia y la familia estuvo por los labios del faraón en los mejores terrenos que en esa época tenía Egipto para los ganados. Bendición. Solo por sacrificar a Dios. Buscar a Dios en primer lugar en su vida. Así que Abel es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ofrece por fe. Ofrece por fe. El sacrificio a Dios, según lo que nos dice el apóstol allí en el libro de Hebreos. Ofrece por fe. Y en segundo lugar, porque es un hombre de fe, porque ofrece bíblicamente. No humanamente. Sino que Abel lleva el sacrificio a Dios conforme a lo que la Biblia dice. Quizás tú te estarás diciendo en tu mente, ¿y qué está diciendo este pastor? Está medio chiflado, sino que está chiflado entero. Porque en ese tiempo no había Biblia, claro que no había Biblia. Pero los hombres siempre han tenido la Biblia en su corazón, toda la humanidad. Sea creyente o no creyente, cada ser humano, dice la Escritura, que tiene la Biblia en su corazón. En su interior. El hombre siempre ha sabido lo que es malo y lo que es bueno. ¿O no? ¿Eso se aprende en el colegio? No. Lo bueno y lo malo va dentro del gen de cada ser humano. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque desobedecieron a Dios. ¿Acaso no hacemos lo mismo nosotros? Vamos a la Biblia. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Porque Abel, un hombre espiritual, porque ofrece bíblicamente. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La pregunta es, ¿dónde se le ocurre? ¿De dónde sacaron estos dos hermanos de ofrecer sacrificio a Dios?
¿Por qué lo hacen? Porque lo vieron en su padre. Ellos lo vieron. Ellos sabían a qué se refería aquello. Génesis capítulo 4 y en el versículo 4. Vamos a Génesis 4. ¿Qué dice la Escritura? Aunque voy a leer del 1. Dice, cuando conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, pasaron unos meses, unos años, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Observen, Caín trae de acuerdo a su oficio. 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué Abel trajo oveja a Dios? Porque ese era su oficio. Ese era su oficio. Y observemos el 4 una vez más. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Observen cómo concluye el versículo 4. El versículo 4 concluye diciendo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ah, ¿es que Dios tenía uno preferido? No, no tenía uno preferido. Sino que uno estaba conforme a la voluntad de Dios, a la Biblia, el otro no. Esa es toda la cosa. Nosotros tenemos que entender que Dios no tiene hijos predilectos. Para Dios, Él no tiene un hijo, como algunos le llaman, las mamás principalmente le dicen, no, es que tiene como 40 hijos y le salió uno más machucadito y dice, este es mi hijo oveja negra, es que es mi oveja negra. Y siempre las mamás entregan todo por la oveja negra y por la blanca que siempre está ayudándole económicamente, le compra remedios, lo lleva al hospital, nada. Incluso hablan mal de él. ¿Cuánto lo vemos? ¿Qué error más grande? Dios no es así. Dios no es así. Y vamos a mirar en esta mañana por qué yo le he llamado el mensaje a Abel un hombre espiritual. Simplemente porque él ofrece el sacrificio a Dios conforme a la voluntad de Dios según las Escrituras. Conforme a la Biblia. Capítulo 11, versículo 4 nos dice, ¿cómo ofreció Abel a Dios? ¿Cómo ofreció? Lo hemos dicho todas estas veces. ¿Por qué lo hizo? Mejor dicho, ¿por qué? Por fe. Por fe. ¿De dónde viene la fe? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo. Lo decimos muchas veces, lo memorizamos, pero nunca lo descuartizamos el versículo para entender qué es lo que dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Quién no es de nosotros? Ni la gracia ni la fe. La gracia y la fe vienen de Dios. Las dos cosas. La gracia y la fe. Y aquí vemos abiertamente una cosa interesante. Volvamos a nuestro pasaje. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? 11, 6. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel? Porque el apóstol de Hebreos nos da pistas y nos dice que él ofrendó u ofreció a Dios por la fe. Para Dios la fe es importantísima. Acabamos de ver en el 46 del Génesis que Israel, antes de ir a Egipto, ofrece sacrificio a Dios
en pregunta, Señor, ¿descenderé yo al mundo? ¿Puedo ir a ver a mi hijo? Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo. No te sientas mal, yo te voy a acompañar. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Pero esa fe hay que demostrarla. Me dijo una mujer hace muchos años atrás, me dijo, pastor, si yo tengo tanta fe. Nunca leía la Biblia y no se congregaba en ninguna iglesia. Claro que era buenísima para hablar. Extremadamente buena para hablar y todos sus chiquillos buenos también para hablar. La fe tiene que ser acompañada de algo. Abel tuvo fe, ofreció. Este hombre que vimos, Israel, Jacob, ofreció a Dios mostrando su fe y Dios le respondió. Y Dios le bendijo. Y dijo, yo voy a ir contigo. Así que este hombre ofreció conforme a la voluntad de Dios. Vale decir, ofrece bíblicamente por la fe. Abel ofreció conforme a la voluntad de Dios. Tal vez tú te preguntas, ¿pero cómo es eso? Bueno, capítulo 4, versículo 4 del Génesis una vez más. Génesis 4:4. ¿Qué dice la Escritura? 4:4. Abel trajo de los primogénitos de las ovejas lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque trajo una ofrenda conforme a la voluntad de Dios. Un sacrificio. Un sacrificio a Dios. Miren, ¿por qué fue conforme a la voluntad de Dios? Porque Abel tuvo que darle la muerte a un animal inocente. 4:4 del Génesis. Y Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel mata un cordero de su oveja, lo mata. ¿Por qué es conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Lo pasamos hace meses en nuestro estudio. Vamos al libro de Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. ¿Por qué digo yo que lo hizo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la Biblia? Capítulo 9. Versículo 22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Observen. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso, hermano, que el mundo de aquel entonces, en el tiempo de Cristo, a Cristo lo mataron con la muerte más peor que se conoce sobre la faz de la tierra. La peor. Porque murió desangrado. Poco a poco, hasta que no quedó ni una sola gota de sangre en su vida. Y la vida está en la sangre. Él dio toda su vida por la humanidad. Ese animal estaba representando en el futuro que iba a venir un cordero pascual. Así que él lo hizo derramando, estoy hablando de Abel, derramando la sangre de ese cordero. Por esa razón, Dios miró con agrado, porque lo hizo conforme a la Biblia. Yo no estoy diciendo aquí que Caín trajo las lechugas todas ya viejas, añejas, los tomates con gusano y cosas. No, Señor. Sin duda, y lo dice la Biblia, que llevó lo más precioso, lo mejor. Pero no hubo derramamiento de sangre. Ya vamos a llegar, no se apuren, pero vamos a estudiar también. Así como dijimos, la semana pasada yo dije que Abel es un hombre espiritual, ya vamos a ver con quién es Caín. Tenemos mucho para hablar acerca de él también. Así que la Escritura, la palabra de Dios nos muestra a nosotros
la calidad del sacrificio que hizo este hombre llamado Abel. Vamos a mirar la calidad. Hebreos 11, versículo 4. Por favor, en su Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Observemos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más, que dice, excelente sacrificio que Caín. Ambos ofrecieron a Dios. Pero el sacrificio de Abel fue más excelente que los otros. Ese es el punto. Cuando a alguien se le dice, tú fuiste excelente, tú estuviste excelente, pero tú estuviste más excelente. Ahora bien, eso lo dice el apóstol aquí, capítulo 11, versículo 4, inspirado por el Espíritu Santo. Con la bendición desde lo alto, que fue un sacrificio más excelente. Puede que el de Caín también fue excelente, porque lleva lo mejor que él había producido con sus manos. Pero el de Abel fue más excelente. ¿Por qué? Porque el de Abel estaba conforme a lo que la Biblia demandaba, lo que Dios demandaba y decía en la Escritura. Tiene que haber derramamiento de sangre. Si no hay, pues es lindo, maravilloso, pero no es más excelente. Muy interesante ese asunto, tenemos que entenderlo. Porque Abel no ofreció a Dios un sacrificio como él se imaginó. Tampoco Abel ofreció un sacrificio como con el fruto de sus manos. Sino que Abel ofreció un sacrificio que Dios había creado. Que él tan solo lo había cuidado, pero Dios había dado la vida a aquel animal. No era obra de él, de Abel. Abel ofreció un sacrificio para agradar a Dios. Es lo que yo descubro en la Escritura. Abel ofreció un sacrificio para agradar a Dios. No a su papá, no a su mamá, no a su hermano, sino que para agradar a Dios. Capítulo 4 del Génesis, versículo 4. Observemos una vez más. 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado. Dios miró con agrado a Abel. Así que en el corazón de Abel estaba la intención de agradar a Dios. Es como cuando nosotros llevamos un buen regalo. No regalando un chocolate, sino regalar algo que el otro se sienta agradado y contento, porque estamos demostrándole nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro amor. Agradar a Dios. El agradar a Dios, hermanos, es muy bíblico. El agradar a Dios es muy bíblico. Que tal vez tú estás pensando, este pastor también, ¿para dónde va? Solamente todo esto me lo he mostrado una sola palabra. Sacrificio. Sacrificio. Esa bendita palabra me ha hecho abrir los ojos. Así que el agradar a Dios es bíblico. Génesis, capítulo 22, por favor. Génesis 22. Ya estamos concluyendo. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué cosa?
de que Abraham había estado un tiempo en Berseba, donde mismo su hijo había adorado a Dios. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ojo con la palabra, probó. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué te parece? José Miguel Pedrero, padre. Si Dios te dice eso, anda al Cerro San Cristóbal y ofrece a tu hijo, José Miguel Jr., en sacrificio. El mundo Albornoz, si Dios te dice, anda al mismo cerro y ofrece a tu hijo único, a quien tú amas, Alex. Ponte en ese caso. Pongámonos en los zapatos de este hombre llamado Abraham. Dios lo está probando. Interesante, ¿por qué Dios probó a Abraham? Estoy intentado yo explicar aquí, pero vamos a llegar a Abraham en unos meses más, así que no se los voy a decir. Lo que yo he descubierto solo aquí, por solo pasar aquí. Dice, y ofrécelo en un monte que yo te diré eso en el holocausto. Y 3, y Abraham se levantó muy de mañana. ¡Ay, qué maravilloso este hombre! Yo lo admiro este hombre. Se levantó muy temprano de mañana, igual que los jóvenes en el día de hoy, igual que todos los hermanos que llegaron atrasados hoy día a la iglesia. Y enalbardó su asno, o sea, le puso la montura al asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, mira el viejito trabajador, y se levantó. Aquí tiene como 115 años de edad Abraham. Y estamos en la época en que no vivía muchos años. Ojo con eso. Así que era un hombre trabajador y muy vital. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos. Una palabra interesantísima. La primera mención de la palabra adorar en la Biblia se encuentra aquí, en el capítulo 22 del Génesis. La primera mención, la regla de primera mención. Y en la Biblia, cuando hay una palabra que se menciona por primera vez, la regla de primera mención dice que aquella palabra sienta un precedente de allí en adelante hasta el Apocalipsis y ese precedente no cambia. Lo que significa allí, significa hasta todo el resto de la Biblia. Y adoraremos, le dice, y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papi? ¿No se te olvidó algo muy importante? El chico sabía que Dios dijo a su padre que iban a adorar. Y sabía que era necesario las piedras, la leña, el cuchillo y el cordero. Papi, ¿dónde está el cordero? Y 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para afeitar a su hijo. ¿Para eso? Y tomó a Abraham. Qué interesante. Qué interesante. Voy a leer el 9. El 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué degollar? Para que la sangre corra. Salga toda la sangre.
Qué interesante. 11. ¿Y qué decía Isaac? ¿Qué dijo Isaac? Lean. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová. Aquí, hermanos, estamos frente a qué cosa? A un sacrificio. Este hombre le cree, vamos a entrar más profundo cuando lleguemos a él, a Abraham. Es un sacrificio. El hombre hizo todo lo que es necesario para el sacrificio, toma el cuchillo, va a cumplir con el sacrificio, está bajando la mano, cuando el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo no hecho carne. El Cristo no encarnado, ¿se le aparece ahí? Lo mismo que pasó con Jacob. Jacob ofrece sacrificio a Dios, Israel, para consultar a Dios, y Dios le habla. Se le hace presente, Dios desciende allí. Lo mismo encontramos aquí. Y dijo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No me lo rehusaste. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Interesantísimo, la palabra sacrificio es bíblica, es totalmente bíblica. Abraham fue probado por Dios. ¿Por qué fue probado? Primero tenemos que entender que Abraham es el padre ¿de quién? De los hebreos. Abraham es el padre de los hebreos, pero él en sus venas no corría sangre hebrea. Él era un gentil que vivía en Ur de Caldea, en Mesopotamia, en donde se adoraba a una infinidad de dioses, donde tenía muchas figuras, edificios como una pirámide, pero truncado, cortado arriba, y subían ahí para adorar. Era un hombre pagano, un hombre que no tenía a Cristo en su corazón, pero un hombre en el cual Dios vio algo y tuvo un plan a través de aquel hombre llamado Abraham. Y Dios le entrega la prueba más dura y más grande que a hombre alguno se le ha pedido a través de la historia en la Biblia. Dios dijo, lo voy a probar. Si me cumple aquí, me va a cumplir para el resto de mi plan. Y vaya lo que Dios hizo. Gracias a la obediencia, a la fe. No lo dice abiertamente en el Génesis, pero ya lo veremos, la fe una vez más en este Abraham. La veremos. Así que no voy a hablar más de ni mucho de él. Hermanos, Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a San Juan, interesante. San Juan, en su Biblia, por favor, capítulo 1. Aquí en San Juan, capítulo 1, la Escritura, la palabra de Dios, nos habla con claridad. Juan el Bautista, el que vino para preparar el camino del Señor anunciado en el último libro del Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente en el 29, 1:29 de San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
dice en voz audible Juan el Bautista, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo murió Cristo? Como un sacrificio. En un sacrificio. Él fue sacrificado. Por ti y por mí. Al igual que Isaac, Cristo siempre supo que Él tenía que morir, venir a la tierra a morir. Como cuando Isaac va subiendo aquel monte de la calavera y le pregunta, papá, aquí está la leña, está el cuchillo, está el fuego, ¿y dónde está el cordero, papi, para el holocausto? El padre le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Desde ese momento, Isaac nunca más le pregunta a su padre, porque Isaac descubre inmediatamente al oír a su padre que él es el cordero. Por eso que cuando llegan arriba montan piedra sobre piedra, 12 piedras, colocan la leña y dice la Biblia que el chico sin duda tal vez se acostó, lo toma el padre y lo pone sobre la leña. Isaac no hizo nada. No dijo más nada desde que cuando él supo. Desde cuando él supo que era el Cordero Pascual, no dijo más nada. Isaac se prestó para que su padre, Abraham, agradara a este Dios que había ahora conocido. Se prestó para que su padre agradara a Dios. Maravilloso. ¿Qué hizo Cristo entonces? ¿Qué hizo Cristo? San Juan capítulo 8 nos lo dice. Juan 8, versículo 29. 8, 29 de San Juan. Observemos por favor. Porque el que me envió, dijo el Señor Jesucristo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Observen, San Juan capítulo 8, versículo 29. Porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada. Cristo se prestó su vida a Dios para agradar a Dios. Lo mismo que hizo Abel. Lo mismo que hizo Abel, para agradar a Dios. Lo mismo que hizo Isaac, para agradar a su padre. Lo mismo que hizo Abraham, para agradar a Dios. Sacrificio. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que comenzar por el dar. El sacrificio es el dar. Interesante. Así como Dios quiso saber si Abraham era capaz de amar a Dios más que a su hijo Isaac, Dios tenía su plan con él. Entonces nosotros tenemos que aprender. Las historias son bonitas, son interesantes. Pero si no las entendemos y no las aplicamos en nuestra vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven los cuentos? Llenarnos de cuentos. Si no hacemos una aplicación práctica a nuestra vida. ¿Eres tú un hombre o una mujer de Dios espiritual? No estoy preguntando si eres un hijo o una hija de Dios. El asunto es, ¿somos espirituales? ¿Estamos ofreciendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos ofreciendo como la Escritura lo dice? ¿Lo hacemos por fe y como la Biblia lo dice? Para concluir, la última mención de la palabra sacrificio. Interesante, me llamó poderosamente la atención. 1 Pedro capítulo 2.
Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. 2:5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros, dice el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Pedro remacha todo lo que yo acabo de decir aquí. Como que Abel es un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ofrece por fe. Y en segundo lugar vimos que ofrece bíblicamente. Y Pedro dice, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué estás ofreciendo tú? Vimos nosotros en Hebreo, en el pasado, hemos visto, capítulo 9, que Cristo ofreció su sangre como sacrificio entrando en el lugar santísimo. Cristo, vimos en el capítulo 10, que Él, con su ofrenda de su vida, fue una ofrenda perfecta cuando entró al lugar santísimo. Vimos en Hebreo capítulo 7 que cada hombre puede ir y acercarse confiadamente al trono de la gracia por medio de la oración. Y vimos que Cristo nos invita a ir a Él, que Cristo también nos salva perpetuamente. Ese lo vamos a mirar, capítulo 7. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Cuánta gente hay hoy en el mundo que se dice creyente, que no tiene ni la más remota seguridad dónde va a ir a pasar la eternidad? Pero que está domingo tras domingo y la semana metido en una iglesia, haciendo tal o cual cosa, creyendo que le han dicho que si no se porta bien va a perder la salvación. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia? Capítulo 7, versículo 25. En Hebreos 7, 25, la Biblia dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Observen, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación que Cristo hizo a través de su cuerpo como sacrificio es una salvación perpetua, vale decir, no se pierde. Juan lo dice en su epístola. Estas cosas he escrito vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero cuánta gente hoy está escuchando cuentos. Pastores que le están metiendo pajaritos en su mente a la gente. Y ahí la gente sin rumbo. Nosotros tenemos que creerle al verdadero Cordero Pascual que es Cristo. Y nosotros podemos tener la salvación en Cristo perpetua. Y es eso lo que tenemos que enseñar a la gente que está perdida en el día de hoy. Nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros parientes, que están sin rumbo, sin Cristo en este mundo. Al igual que Abraham, que Dios lo saca del mundo para tener una relación estrecha con Él, para hacer un plan para Él y su vida. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás ofreciendo a Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Hay fe en tu vida cristiana? ¿Estás viviendo de una forma bíblica?
¿O sigues siendo un católico que viene a la misa cada domingo cuando se toca la campana? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, la Biblia, porque nos da el privilegio de, aunque estamos aquí en este libro de Hebreos capítulo 11, de poder examinar las vidas de hombres que vivieron en antaño, que nos dejan una tremenda enseñanza y una demostración de fe impresionante, Padre, porque nosotros lo tenemos todo hoy. Tenemos tu palabra completa en nuestras manos, inspirada por Dios y que es santa,